Muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles una presentación que preparamos para ir en el fondo compartiendo esta información. Lo primero es contarles que vamos a ver algunos conceptos, algunas estadísticas, y luego vamos a repasar los desafíos que imprime esta conversación sobre corresponsabilidad en tiempos de crisis. Lo primero que hay que decir es que a la base de toda esta discusión está lo que se llama la división sexual del trabajo, ¿sí? Es decir, hay al menos dos tipos de trabajo, uno que podría conceptualizarse como el trabajo productivo, que está asociado a uno de los sexos, es decir, a los hombres, y hay otro trabajo que generalmente se llama reproductivo, que está asociado a las mujeres, ¿sí? Esta es una construcción social, así como hay división sexual de los colores, el rosado para las mujeres, el celeste para los hombres, así como hay división sexual de la ropa, los pantalones para los hombres, la falda para las mujeres, hay esta división sexual del trabajo que finalmente tiene a las mujeres como cuidadoras, principalmente en el espacio doméstico, y a los hombres como trabajadores en el espacio público y remunerado, ¿sí? Pero lo que me interesa que quede súper claro después de esta sesión es que esta división sexual tradicional del trabajo la construimos desde el principio de la vida, y luego lo que vamos haciendo es reproducirla. En honor al tiempo no voy a entrar en el detalle de estos dos primeros puntos, pero sí al menos dejar en claro que a través de los cuentos infantiles, de los dibujos animados, de los juguetes, etc., ya desde muy chiquititos y chiquititas vamos trazando caminos distintos para niños y para niñas, ¿sí? A las niñas desde muy pequeñas se les inculca que su vida va a tener que ver con guaguas, con cuidar, y a los niños desde muy chicos también se les enseña que su vida no va a tener que ver con eso. Y por otro lado, después, ya cuando somos un poquito más grandes dentro del sistema educativo, eso se sigue reforzando a través de, por ejemplo, los textos escolares o los propios sesgos que comunican los profesores y las profesoras. Hay una encuesta, además, en Chile que captura el tiempo destinado por niños, niñas y adolescentes a las distintas actividades, y vemos que desde muy niñas las mujeres vamos naturalizando el trabajo doméstico como parte de nuestra vida, restando el espacio, por ejemplo, al juego y a los estudios. Pero insisto, voy a saltar rápidamente a la etapa adulta, pero habiendo dejado esas dos ideas instaladas, porque a nosotros como organización nos interesa que se entienda este asunto de las brechas como un asunto de ciclo de vida, ¿sí? O sea, no sacamos nada con abordar este tipo de diferencias entre hombres y mujeres en la etapa adulta, cuando ahí ya lo que se hace es cosechar lo que se sembró básicamente al principio de la vida. Entonces, si uno comprende esto como un ciclo, como una trayectoria, puede efectivamente tener estrategias de abordaje mucho más eficaces, ¿no? Entonces, en la etapa adulta vemos cómo las mujeres trabajan el doble que los hombres en las tareas domésticas y de cuidado, y que por lo tanto hay muy pocas mujeres trabajando remuneradamente. Y nos interesa que se entienda también esta idea de que es una moneda con dos caras, porque el hecho de que los hombres puedan desarrollarse ampliamente en el espacio laboral tiene que ver con que la otra cara de la moneda está completamente cubierta, porque en general tienen una compañera que se hace cargo de esa dimensión de su vida. Y en el caso de las mujeres tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral porque tienen completamente descubierta la cara del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, porque en general los hombres no participan de ese espacio. Voy a comenzar entonces mostrándoles un video para graficar de qué se trata esto del trabajo doméstico de cuidado
no remunerado. Me levanto a las 6 de la mañana, tengo que prepararle desayuno a mis hijas, hago las camas, ventilo, remedio me ducho. Voy a preparar el desayuno, visto a mi hijo para ir al colegio, lo voy a dejar. Preparar el almuerzo de mi hijo, a dejar un poco de aseo hecho en mi casa. Yo he vivido toda la vida con mi madre, yo me casé toda la vida con ella. La visto, la despierto, la lavo y me pongo a terminar las cosas del almuerzo. Trabajo casi las 8 horas, volver a mi casa, llegar a preparar once. Yo en mi casa me hago cargo de todo lo que es la administración de tareas domésticas. Lo hemos conversado millones de veces con mi esposo y no es algo que le nazca. Las tareas que a él le tocan son hacer la cama, y esa es como la tarea principal. O sea, así como dividido, no. Es como que fluye en el fondo. Si él me ve muy afligido en algo, o yo le pido y él me ayuda. Y es súper responsable, pero necesita que se lo diga de repente y que se lo recuerde, y de buena manera. Yo recibí una pensión solidaria de 100.000 pesos y he trabajado toda mi vida y lo que he recibido ahora no me alcanza para nada. Entonces de repente igual uno dice, uy, qué atroz, qué cansada, qué sé yo. Ay, yo ya tengo 60 años, entonces yo digo, ¿cuándo me va a tocar a mí un poquito de libertad? A veces también me gustaría tener un reconocimiento por el trabajo que he hecho. Entonces, ¿qué es lo que es el trabajo de cuidado no remunerado? Bueno, toda la pega que tiene que ver con cuidar, por ejemplo, a personas que requieren de cuidados permanentes porque tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad, los niños pequeños que no son autovalentes y que son completamente dependientes, los niños un poquito más grandes, las personas adultas también requieren cuidado, las personas mayores también. Toda la pega del trabajo doméstico que probablemente todas las personas de esta audiencia pueden imaginar muy fácilmente: preparar comida, lavar la loza, lavar la ropa, cuidar a las mascotas, las plantas, hacer algunas reparaciones menores en el propio hogar, ir a comprar. Y algo que muchas veces se desconoce porque es bastante invisible, pero no por ello menos agotador, que es todo lo que tiene que ver con la administración del hogar, ¿sí? O sea, es bien distinto ir al supermercado con la lista ya hecha, que te entregó tu pareja, a estar siempre en la cabeza sabiendo qué es lo que falta, qué es lo que ya se acabó, qué es lo que hay que reponer, ¿no? Ese tipo de espacio mental que ocupan las preocupaciones como de saber cuándo hay que ir a vacunar a los hijos, de cuándo hay que echar a lavar las cortinas, de cuándo hay que llamar al doctor para pedir la hora, etc. Todo ese tipo de cosas es lo que se llama carga mental, porque ocupa un espacio, un estrés en las agendas, pero muchas veces no se ve y también tiene en el fondo acá un espacio para ser considerado. Y hay otro tipo de trabajo que es exactamente lo mismo que acabamos de hablar, cuidado y labores domésticas, pero que no se hacen para el propio hogar, sino que se hacen para otros hogares, pero sin ninguna remuneración de por medio. Y eso, por ejemplo, es lo que ocurre con muchas abuelas que van a la casa de sus nietos a cocinarle a los nietos, a acompañarlos mientras hacen las tareas, etcétera, mientras los padres están en el trabajo remunerado. Todo ese tipo de labores son de las que vamos a estar hablando ahora. En tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, nos hemos estado preguntando cómo se están distribuyendo estas labores entre hombres y mujeres. La verdad es que esta circunstancia del coronavirus nos pilla en un estadio distinto. Probablemente hace unas décadas atrás esto no hubiese sido tema, pero acá yo les estoy compartiendo algunos titulares de España, de Argentina, de Chile también, donde la Tercera y CADEM hicieron algunas encuestas online para preguntarse cómo se estaban distribuyendo estas tareas. Este es un titular de España que dice: las mujeres con menores, se refiere a menores de edad,
que teletrabajan soportan la mayor parte del estrés del confinamiento. Este es un titular de Argentina que dice: coronavirus en Argentina, aumenta la desigualdad en las tareas de cuidado durante la cuarentena. Y este es otro titular de un portal chileno que dice: mi pareja se encierra a teletrabajar, yo me quedo en el comedor y los niños dando vueltas, mis jefes hinchando y todos esperando que haga el almuerzo. Si uno lee este artículo, de lo que ella habla es que siente que en el fondo el único trabajo que vale es el de su pareja, porque efectivamente él se encierra, nadie lo molesta, y ella tiene que teletrabajar con el resto de la familia ahí interrumpiéndola. Todavía no tenemos datos duros, más allá de estos esfuerzos online que han hecho algunos portales, pero sí tenemos claridad de cómo se distribuían estas labores previo a la cuarentena, ¿no? Y las cifras son bastante escalofriantes desde mi punto de vista, porque ahí lo que estamos viendo en esta gráfica es que las mujeres hacen más del doble de las tareas domésticas que los hombres, digamos, destinan casi 6 horas al día, mientras que los hombres solo 2,7 horas al día a este tipo de labores. Es decir, si a nivel nacional, contando todas las horas que todas las mujeres trabajen o no trabajen de manera remunerada, todas las mujeres mayores de 15 años, a nivel nacional, de todo su tiempo productivo, es decir, de todo el tiempo que no es el tiempo destinado al descanso, las mujeres en promedio destinan el 68% de todo su tiempo a labores de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y apenas un 32% al trabajo remunerado. Y en el caso de los hombres es completamente al revés. En el caso de los hombres destinan un 65% de todo su tiempo al trabajo remunerado y apenas un 35% a las labores domésticas y de cuidado no remuneradas, ¿ya? Si sumamos todas las horas que, por ejemplo, una mujer en promedio destina a la pega no remunerada y remunerada, es decir, sumando ambas, tenemos la carga global de trabajo. Diariamente, entonces, las mujeres destinan 11,5 horas de trabajo, ¿sí? Sumando el remunerado y el no remunerado. Y los hombres, 9,8. ¿Sí? Entonces, cuando nos planteamos, por ejemplo, la discusión de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas, bueno, hay una variable de género ahí muy relevante porque las mujeres tenemos una carga global de trabajo de más de 55 horas a la semana, ¿sí? Es mucho más que solo lo que se considera en el trabajo remunerado. Igualmente, para algunas personas podría resultar más o menos lógico que si hay un arreglo familiar donde es el hombre el que sale de la casa a trabajar de manera remunerada y es la mujer la que se queda dentro del hogar, es más o menos lógico, como decía, que sea ella la que realiza todas las labores de la casa. Y eso podría ser más o menos razonable. El tema es que nosotras, en Comunidad Mujer, hicimos un estudio donde analizamos parejas heterosexuales donde ambos, hombre y mujer, están insertos en el mercado laboral. Y vimos cómo entonces la pega de la casa, la no remunerada, se repartía entre ellos. Lo primero que vemos es que básicamente todas las mujeres realizan, además del trabajo remunerado, el trabajo no remunerado que implica la casa, ¿sí? Y que no todos los hombres participan de este tipo de actividades. Solo el 95% de los hombres hace algún tipo de trabajo doméstico de cuidado no remunerado. Lo otro que vemos es que las mujeres destinan 6,6 horas en promedio al día a este tipo de labores y los hombres 3,2. ¿Sí? O sea, nuevamente, incluso trabajando fuera de la casa, las mujeres siguen destinando más del doble de horas a este tipo de trabajo no remunerado. Entonces, si consideramos toda la pega no remunerada, los hombres apenas hacen el 32% de toda esa pega, ¿sí? Las mujeres 2/3, los hombres 1/3, ¿ya? Y ustedes de nuevo podrían decirme, bueno, pero eso es a nivel de promedio nacional, pero la verdad es que las nuevas generaciones vienen con otro chip, ya esto de la igualdad de género es algo alcanzado, porque en realidad los jóvenes ya atinaron, las cabras jóvenes no les aguantan a sus parejas que no hagan la mitad de la pega en la casa, etc.
Y la verdad es que lo que muestra la data es que no es así. Efectivamente, entre las parejas más jóvenes hay un poquito más de participación de los hombres en las labores no remuneradas, ya no el promedio de 32, sino 34, como se ve ahí en la gráfica. Pero la verdad es que es tan marginal el aumento que podemos decir que no es algo que sea significativo, ¿no? Y también podrían decirme, bueno, pero en las capas más educadas, en los círculos donde hay un mayor privilegio en la sociedad también, esto ya es un asunto que se superó, porque en general ahí las mujeres están más empoderadas, ya no aguantan tantas diferencias con sus parejas, etc. Tampoco. La data lo que muestra es que efectivamente en el quintil de recursos más altos en Chile hay un poco más de participación de los hombres en el trabajo no remunerado, ya no el 32%, sino que un 36%, y que en el quintil más pobre efectivamente los hombres hacen menos, un 28% de las tareas, no el promedio de 32%, pero, insisto, los cambios son tan marginales que no soportan la idea de que efectivamente haya una diferencia muy grande entre los quintiles, ¿ya? En definitiva, apenas 1 de cada 10 parejas heterosexuales donde ambos están insertos en el mercado laboral reparte más o menos equitativamente el trabajo no remunerado que implica la casa. En la mayoría de las parejas, quien se lleva toda la pega no remunerada es la mujer, ¿ya? Lo que estamos viendo aquí es una gráfica que muestra cómo ha ido evolucionando la participación laboral de las mujeres y de los hombres desde el 90 a la fecha. En el caso de los hombres, básicamente, cuando son adultos, es decir, cuando tienen entre 25 y 59 años, es decir, cuando ya supuestamente terminaron todo lo relacionado con su etapa formativa y antes de que jubilen, la verdad es que 9 de cada 10 están insertos en el mercado laboral, ¿sí? Eso vale casi a decir que todos los hombres están trabajando remuneradamente. Y en el caso de las mujeres es súper interesante porque vemos cómo ha ido creciendo significativamente la participación laboral. Ha crecido de hecho en un 77%, 30 puntos porcentuales, del 40% a principios de los 90 a llegar al 70% actualmente. Es decir, si ustedes se fijan, a principios de los 90, la mayoría de las mujeres, es decir, 6 de 10 estaban en sus casas, eran consideradas, según las estadísticas de empleo, inactivas, ¿sí? La mayoría. 4 en el mercado laboral, 6 en sus casas. Mientras que hoy día, 7 de 10 están en el mercado laboral y solo 3 están inactivas, ¿sí? Eso significa que entonces la oferta de ingresar al mercado laboral ha sido atractiva para las mujeres. Las mujeres hemos encontrado que hay un beneficio para nosotras trabajando de manera remunerada, ya sea a través de la autonomía económica, a través del aporte que podemos hacer al país con nuestro trabajo, nuestro desarrollo personal, sacar a nuestras familias de la pobreza, qué sé yo. Pero no ha habido un correlato equivalente donde los hombres ingresen al espacio doméstico a hacer la parte de la pega que les corresponde. Entonces, finalmente, la inserción laboral de las mujeres se ha traducido principalmente en una doble carga de trabajo, ¿sí? O sea, sumamos a lo que ya hacíamos en la casa la pega remunerada. Y aquí quisiera volver a retomar algunas de las frases que aparecían en el video, ¿sí? Una señora decía: lo hemos conversado millones de veces con mi esposo, y no es algo que le nazca. Otra señora decía: él es súper responsable, pero necesita que se lo diga, que se lo recuerde, y de buena manera. Y otra señora decía: o sea, así como dividido, no, es como que fluye en el fondo. Si él me ve afligida en algo, yo le pido o él me ayuda. Él me ayuda.
¿Se dan cuenta lo que hay detrás de esta idea? Si es que él me ayuda, de lo que estamos hablando entonces es que la casa y los hijos son una responsabilidad mía y tengo un compañero que a veces me colabora, ¿no? Yo creo que esa es la primera idea que tenemos que desterrar, o sea, esto de que con mi deber nomás cumplo por ser mujer, no es posible que sigamos reproduciéndolo. Aquí lo importante es entender que los hijos y la casa son una responsabilidad compartida. Nosotros desde Comunidad Mujer trabajamos por una mayor y mejor inserción laboral de las mujeres. Y aquí hay un punto crucial, porque de las 3,7 millones de mujeres inactivas en el país, hay un 35%, es decir, 1.300.000 mujeres que declara no estar inserta en el mercado laboral por razones de cuidado de la familia y de la casa. Entonces aquí hay un nudo muy importante de resolver, que no solo tiene que ver con, a nivel de la corresponsabilidad con la pareja, porque no todas las mujeres tienen una pareja, sino que también una corresponsabilidad social, una corresponsabilidad por parte también del Estado para colaborar con el cuidado de las personas que hay detrás, con el cuidado de la casa también, para poder avanzar en que más mujeres se puedan integrar al mercado laboral. Estas mujeres que están en su casa, las que las estadísticas de empleo llaman inactivas, no están precisamente inactivas, no están mirando el techo y esperando pasar el día, ¿no? Esas personas lo que están haciendo es trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y nosotros lo que hicimos este año fue darle valor a cada una de esas horas destinadas a los distintos tipos de labores, porque efectivamente no tienen una remuneración cuando es la mujer, o en algunos casos el hombre, del hogar el que hace ese tipo de labor. Pero si uno quiere contratar a una persona externa para que lo haga, efectivamente esas labores sí tienen un precio. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir a buscar esos precios al mercado y otorgárselo a las horas que cada una de nosotras y de nosotros destina a este tipo de labores. Acá consideramos a toda la población mayor de 15 años, trabaje o no trabaje de manera remunerada, se contabilizaron todas las horas que de igual manera destina a las labores de cuidado y de trabajo doméstico. Y ese valor, la suma que todas estas horas valoradas a los distintos precios de mercado nos arrojaron, las sumamos y se las agregamos al PIB, ¿ya? ¿Cuáles son los principales resultados que encontramos? Bueno, lo primero es decir que si uno considera todas las horas de trabajo productivo, es decir, sin considerar las horas de descanso, lo que descubrimos, y que además se corrobora de igual modo con la experiencia internacional, porque esto es algo que se repite en los otros países, es que la mayor cantidad de tiempo, la mayoría, es decir, el 53% del tiempo, lo dedicamos a el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Son más las horas que destinamos a ese trabajo que al trabajo remunerado. Y de toda esa pega, las mujeres hacen el 72%. ¿Sí? Y de todos los quehaceres del hogar, de todo el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, son los quehaceres del hogar los que se llevan la mayor cantidad de horas, ¿sí? Y aquí, ojo, porque si ustedes tienen guagua o si tuvieron guagua antes, van a decir, pero qué raro, en realidad a mí, cuando mi guagua estaba chica, el día completo se me iba en cuidarla, o sea, con suerte me podía duchar. Claro, pero es que como esta encuesta está hecha a nivel nacional, y de los 5 millones de hogares, solo 200.000 hogares tienen un recién nacido, acá si uno considera todos los hogares de Chile, como en todos los hogares de Chile hay que lavar la ropa, hay que barrer, hay que lavar los platos, al final si sumamos todas las horas en todas las casas, son los quehaceres del hogar los que se llevan 2/3 de todas las horas que destinamos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Lo que les decía, ¿qué pasa si todas estas horas que valoramos a los precios de mercado los sumamos al PIB?
Bueno, el PIB crece un montón. Piensen solamente cómo estamos, piensen solamente cómo estamos ahora llorando por haber perdido 3,5 puntos en el IMASEC de marzo. Bueno, nosotros, si es que llegásemos a sumar alguna vez el valor del trabajo doméstico de cuidado no remunerado, el PIB crece en un 28%. ¿Sí? Si consideramos todas el valor de estas horas, nos damos cuenta que de la economía, de toda la economía, este tipo de actividades representan el 22%, ¿sí? Y las mujeres aportan un 67% de ese valor. ¿Se acuerdan que les dije que aportaban el 72% del tiempo? Bueno, como fuimos a buscar los precios de mercado y en el mercado hay brecha salarial, solo aportan el 67% del valor. Me interesa que se vayan con la idea también de que esta finalmente es la actividad económica más grande del país, si la comparamos con la minería, si la comparamos con la construcción, con la industria, con el comercio, con cualquier otra actividad del país. Este 21,8%, este 22%, es más grande que el aporte que hacen cualquiera de las otras ramas de actividad. ¿Sí? Voy a pasar muy rápido por acá, solo me interesa que se vayan con la idea de que esto no es un asunto cultural, también hay barreras institucionales, como las que se encuentran en el Código del Trabajo, donde no se comparte la parentalidad, ¿sí? El Código del Trabajo chileno no le da derecho a cuidar a los hombres, tampoco la obligación, por lo tanto, y eso hace que finalmente hayan costos de contratación diferenciados por sexo, es decir, en términos relativos, los hombres efectivamente son más baratos que las mujeres, porque las mujeres estamos asociadas a un eventual pre- y postnatal, al fuero maternal, al derecho a alimentación, a la sala cuna y a las licencias de enfermedad grave del hijo menor de 1 año. ¿Sí? Los desafíos. En términos del trabajo doméstico y de cuidado, lo que la OIT nos propone es reducir, reconocer y redistribuir. ¿Sí? Esto finalmente, y yo espero que la pandemia sirva para eso. La verdad es que esta pandemia ha traído diversos conflictos en el espacio doméstico, precisamente por las labores de la casa. No todas esas labores son gratas, y se ha hecho visible, por lo tanto, para muchos hombres y también para algunas mujeres, este tipo de labores que en la vida cotidiana pasaban un poco más piola. Y ojalá entonces esta crisis sirva para cambiar el paradigma, donde se valore el cuidado, se lo ponga en el sitial que corresponde, y también donde se defienda la corresponsabilidad como el horizonte, ¿no? Y para eso, y acá también esta es otra idea que me interesa que quede súper clara, que es que esto no es un problema de las mujeres, tampoco es un problema de las parejas, ¿sí? Esto es un problema social, y como problema social puede y debe abordarse desde la política pública, ¿sí? Y aquí voy a tirar solo 3 ideas, hay muchas más, pero como mínimo necesitamos abordar una crianza sin estereotipos de género, y que el sistema educacional se haga cargo de no seguir reproduciendo estos estereotipos y estos sesgos. Por lo tanto, solo así vamos a poder tener generaciones nuevas que sean corresponsables. Los medios de comunicación como agentes de socialización tremendamente relevantes tienen que comprometerse con mostrar modelos de rol distintos. O sea, no hay ninguna teleserie hasta el momento que, por ejemplo, nos haya mostrado no la caricatura del papá inútil que no puede hacerse cargo de su hijo, sino un papá que es súper comprometido con la crianza de su hijo y, por ejemplo, se toma el postnatal parental. Todavía no vemos nada de eso, y tenemos un Consejo Nacional de Televisión que tiene fondos concursables, no hay ninguno que, por ejemplo, tenga una línea para generación de contenidos con perspectiva de género. Nada todavía. Y, por supuesto, los cambios a nivel de la institucionalidad. Por un lado, un sistema nacional de cuidados de acceso universal que colabore en el fondo con la corresponsabilidad de la que hablábamos, y un código laboral que entienda que tanto trabajadores como trabajadoras tienen responsabilidades familiares.